Bueno, pues ya estamos de vuelta aquí en Llegó la Hora. Espero que sigan ahí acompañándome después de esta pequeñita pausa publicitaria. Yo les decía al inicio del programa que hoy tenemos en esa sección un poco que nosotros bautizamos, ¿no? Llamamos coloquialmente talento malagueño, pues a una empresa malagueña que la verdad es puntera, es líder en el sector de la elevación, también en la accesibilidad y la energía solar, como es G21, y que, como muchos sabrán, pues tiene su sede en el Parque Tecnológico de Andalucía, aquí ubicado, como saben, en la capital malagueña. Precisamente hoy tenemos con nosotros a su directora, Salvador Alarcón. Muy buenas noches. Buenas noches. Bienvenido, muchísimas gracias de verdad por estar aquí con nosotros en Llegó la Hora. Gracias a vosotros por la invitación. Bueno, yo creo que cualquier motivo hubiera valido para hablar del G21 porque tenéis muchísimo que contar, pero en este caso, digamos, a lo que se debe la visita es para centrarnos en uno de los últimos productos, digamos, ¿no?, que se pretende sacar al mercado y que sin duda supondría, digamos, una innovación radical. Es una especie de elevador, de ascensor, para que todo el mundo lo entienda, que se llama Starlift, ¿verdad? Eso es. Y que tiene, digamos, muchos elementos de innovación que quiero que me pase a contar. ¿Por qué decíamos que supone esa innovación radical en el mercado? ¿En qué se diferencia, pues, a los ascensores tradicionales, ¿no?, por así decirlo, Salvador? Bueno, no es una especie de elevador, es un elevador. Es un elevador. Es un elevador. Con todas sus palabras, sus letras. Bueno, G21 es una empresa que está muy implantada en lo que es el mercado, en este caso, parte nacional, internacional, el mercado malagueño, que es un poco el público al que nos estamos dirigiendo. Somos un poco el fruto de muchos años de confianza de los clientes que han apostado por nosotros para llegar a donde estamos hoy día, ¿no? Entonces, evidentemente, pues nos vemos pues obligados de alguna manera a desarrollar cosas fundamentalmente novedosas y que atiendan fundamentalmente a razones sociales, porque el producto en sí mismo, si no tiene otro tipo de connotaciones, pues entendemos que le faltaría algo. Claro. Efectivamente, porque yo creo, justo por lo que me está apuntando, que uno de los principales objetivos en lo que contribuye también elementos y productos como este que va a salir al mercado es un poco el romper esas barreras, ¿no?, de la accesibilidad que presentan muchísimos edificios, porque tanto en Málaga como en Andalucía, cuántos y cuántos bloques de más de 3 viviendas hay que no disponen de un ascensor, y eso es ya no solo, digamos, una traba muy importante para personas con discapacidad, sino para los propios mayores, ¿verdad?, que muchas veces se quedan ahí en sus casas sin poder salir porque no disponen de un elevador. Es importantísimo ese componente social. Yo abriría incluso el abanico de la accesibilidad incluso a personas que, no teniendo pues una dificultad física, pero sí que tienen una dificultad, digamos, de movilidad. Hablo, por ejemplo, de tantas personas amas de casa que todos los días pues se ven pues con el carro, con la compra, pues impelida, bueno, pues a moverse de una manera pues con mucha dificultad, porque evidentemente no tiene un medio que le permita, bueno, pues una movilidad como hoy día se ha convertido en algo que no solamente es una comodidad, sino que hoy además es una obligación en cualquiera de los edificios que se construyen, ¿no? Entonces, en este sentido, hay muchísimos edificios. Se calcula que en España aproximadamente puede existir la necesidad de unos 800.000 elevadores, derivados de una construcción que se hizo en su día, normalmente de bajos más 3 plantas, bajos más 4, donde, por no existir esa obligación de poner un elevador, pues bueno, por las personas que se fueron a vivir ahí, hoy día, sobre todo las personas que en su día eran jóvenes, hoy son mayores, como apuntabas, pues evidentemente tienen un problema grave, ¿no? Efectivamente. Y a mí me gustaría que nos centráramos en esas ventajas o en esos elementos diferenciadores que presenta Starlift, este ascensor, este elevador, porque tiene muchísimas ventajas, no solo en el coste económico, sino también en la rapidez de su instalación y la facilidad, ¿verdad? Efectivamente, como te decía al principio, un producto creo que tiene que ir más allá de simplemente poner un producto en el mercado, y tiene que satisfacer unas necesidades, y en este caso para nosotros es muy importante lo que socialmente entendemos como una carencia de un medio, digamos, suficientemente útil para moverse en un edificio en el que todos los días, por razones del trabajo... Básico, exactamente, por razones del trabajo, por razones, digamos, de otro tipo de motivaciones, pues tienes que salir, tienes que entrar. Entonces hay personas, bueno, pues que eso se le convierte a veces en una traba terrible, y a veces pues hay muchas criaturas que no pueden ni siquiera salir. Entonces, en el desarrollo de este producto, llevan muchísimos años en el mercado, trabajamos pues fundamentalmente con muchas comunidades propietarias, con administradores, con profesionales, y siempre se ha ido refiriendo esa
carencia, pero al mismo tiempo siempre ha habido una demanda de qué se podía hacer distinto a lo que estaba haciéndose. Claro. Y efectivamente, ahí es donde me gustaría que detalláramos esas diferencias y esas ventajas para que todos los espectadores que nos estén viendo digan, pero bueno, ¿en qué se diferencia este famoso ascensor, ¿no?, del que hablamos? Bien. A ver. Lo que es la instalación de un ascensor, a lo largo del tiempo ha sufrido muy poca modificación. Es decir, la instalación de un ascensor se sigue haciendo bastante artesanalmente. Sí. Es decir, se hace un hueco de obra, se hace un pedido a fábrica de los componentes que conforman el ascensor, se lleva, se instala en la obra y considerando, digamos, dos escenarios distintos, uno puede ser pues el edificio donde viven personas, ahí es muy importante y ahí es donde empezamos a identificar, digamos, una necesidad que es la usabilidad del elevador. Es decir, entre el momento de la decisión, el momento de la posibilidad de instalarlo, después de muchísimos años de no tener esa posibilidad y de estar sufriendo todos los días durante tanto tiempo por las incomodidades, incluso no la incomodidad, sino el no poder ni siquiera salir de casa, entonces nos planteamos qué podemos hacer para ir más allá, que simplemente, bueno, pues hacer un elevador nuevo, pero con los criterios que hasta ahora se han venido de alguna forma desarrollando a la hora de pensar en un elemento de esta característica. Y entonces surgió la idea de hacer un elevador que acercara mucho más de lo que ahora mismo lo es, el momento de la decisión con el momento del uso. Porque todos lo sabemos, cuando quieres algo, se hace muy lejos el momento en el que usa eso que tanto deseas, ¿no? Efectivamente. Entonces, bueno, pues nos planteamos un horizonte en el que lo que habitualmente vienen siendo pues 16 semanas entre el momento de las tomas de datos para instalar el ascensor y el momento del uso, normalmente nos venimos moviendo en 16 semanas, nosotros nos planteamos un reto de convertirlo en 4 semanas. Esas 16 semanas pues normalmente son pues aproximadamente entre 8 y 10 semanas de lo que es la parte de obra civil y entre 4 y 6 semanas de lo que es la instalación del propio elevador. Aquí entramos en otro tipo de consideraciones, ya no solamente es el tiempo, sino también es el que, y hablando de lo que son edificios existentes donde viven las personas, lo que es montar una obra en un edificio donde viven las personas. Molestias, ¿no? Molestia, suciedad, incluso posibilidad de accidentalidad, niños, personas que se mueven por allí. Y entonces, bueno, pues todos estos criterios que empezamos a desarrollar alrededor del proyecto, pues nos llevó a concretar, digamos, unas líneas maestras sobre las que desarrollar el producto. Precisamente ahí justo en pantalla estamos viendo cómo sería ese elevador, que ya no solo, como decía Salvador, digamos, pues es de una instalación muchísimo más sencilla, que no causaría molestia a los vecinos, que tendría también un coste económico inferior, sino que además, Salvador, si no me equivoco, es hidráulico y lo que llamáis sismo resistente, que creo que tiene una especie de detectores como de temblores, ¿no? Por ahí va la cosa. Bueno, a ver, explícamelo. Sí, tiene distintas variables. De hecho, los seísmos que han ocurrido en Italia recientemente, desgraciadamente, también en Lorca, también los que tuvimos aquí recientemente. Entonces, pero en Italia concretamente se hizo un estudio y prácticamente el 80% de los elevadores eléctricos detrás del seísmo quedaron prácticamente inservibles, incluso con el riesgo añadido de que el elevador eléctrico, normalmente el sin cuarto de máquina, aquel que se viene instalando habitualmente, añade un peligro además a esas situaciones, que es que al llevar un contrapeso, a tener una máquina suspendida en el hueco, pues evidentemente si en un momento en el que están las personas subidas al ascensor, moviéndose, pues evidentemente es un riesgo añadido. Bien. El ascensor, el elevador hidráulico en este caso, al ir sobre un pistón, que no tiene ningún elemento, digamos, por encima, sino que la cabina se desplaza por el efecto del pistón que le empuja hacia arriba y hacia abajo, y entonces todos esos daños colaterales, y desgraciadamente a veces no tan colaterales, bueno, se eliminan. Se evitarían, claro. Se evitarían. Y entonces, en casos de zonas con probabilidad de seísmos, como es la zona donde vivimos, se convierte en un ascensor bastante, digamos, bastante apropiado para ello. Este elevador, pues evidentemente lleva unos sistemas de sensores, que lo que hace es detectar, inmediatamente se paraliza, las personas pueden evacuar, llega a planta y entonces las personas pueden salir. Y al mismo tiempo, bajo pedido, se puede dotar de elementos que
que lo conviertan en un elemento de evacuación incluso. Ahí entraríamos dentro de lo que es la normativa. Ahora se está trabajando, las administraciones públicas yo sé que están trabajando en ello. Ahora precisamente se presenta el mapa sísmico de la provincia de Málaga por parte de la Diputación. Es decir, estamos ya con una sensibilidad en este sentido. Y entonces lo que hemos querido de alguna forma es adelantarnos también un poco con este producto para dar también respuesta a esta situación. Y Salvador, ya por último, decir también que me parece muy importante que se trata de un elevador que se fabrica íntegramente en Málaga, pero que lógicamente la intención es también llevarlo fuera de nuestras fronteras, porque sin duda uno de los principales objetivos de G21 es esa internacionalización. Tenéis distribuidoras en muchísimos países, en más de 50, incluso filiales en 4 países, de hecho, entre ellos China, nada más y nada menos, ¿no? Sí, aunque suene raro y lejos, ¿no? Suena, ¿verdad? Así es. Muy lejano. Sí, así. Bueno, el elevador se ha concebido como un elemento industrial. Es decir, nos salimos de lo que es el efecto artesanal que siempre ha rodeado a los ascensores. Con esto le facilitamos también, no solamente a los edificios existentes, sino también a la construcción nueva, un elemento que se suministra totalmente completo. Es decir, no hay que hacer el edificio para el elevador, sino que el edificio se hace alrededor del elevador. Y el elevador es una pieza que se suministra y no necesita de servidumbres como hasta ahora se venían dando, como es el caso, bueno, de las ayudas a la albañilería, toda una serie de apoyos que en este caso no son necesarias, ¿no? Evidentemente, bajo este criterio de industrialización del equipo, nuestro proyecto va en la dirección de convertir nuestras instalaciones en un centro fabril, donde no solamente desarrollar el ensamblaje y los suministros para lo que son los mercados donde estamos a nivel nacional, estamos prácticamente en casi toda España, con delegaciones propias, sino también exportarlo fuera. Nosotros tenemos, por ejemplo, una filial en Chile, que es una zona sísmicamente, bueno, pues con bastante actividad, y los elevadores que ahora mismo estamos mandando allí, bueno, pues evidentemente llevan medidas antisísmicas. Este elevador, evidentemente, entre otros, evidentemente, puede atender a ese mercado, por ejemplo. Pues sin duda, Salvador, la verdad que curiosísimo. Yo creo que quien lo haya visto, y además que lo hemos podido estar ilustrando a la misma vez que nos contaba con esas imágenes, curiosísimo ese ascensor, ese elevador Starlift, por todas esas ventajas y toda esa novedad, esa capacidad de dar respuesta, ¿no?, a muchos problemas actuales. Yo simplemente darle las gracias, de verdad, reiterarle el agradecimiento por haber estado aquí con nosotros hoy, Salvador. A vosotros. Y enhorabuena. A vosotros por preocuparos por las empresas malagueñas, por las empresas que hacemos cosas, porque aparte del sol y la playa, bueno, pues ¿cuánta razón tiene, hacemos Salvador? Otras cosas, ¿no? Hacemos otras cosas y llevamos el nombre de Málaga a muchos sitios. Efectivamente, eso lo ha hecho muy bien y lo está haciendo G21, lo sabemos. Salvador Alarcón, muchísimas gracias, de verdad. A vosotros. Y nos vamos ahora, digamos, de una especie de invento no malagueño a otro que no es malagueño.